Damos la bienvenida a quienes nos están ahorita sintonizando y en este ejercicio de reflexión en el aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917. Esta mesa de reflexión se denomina Coahuilenses en el Constituyente de 1917 y agradecemos mucho la presencia de dos importantes y muy talentosos historiadores del estado de Coahuila, como son el maestro Lucas Martínez Sánchez, historiador, director del Archivo General del Estado, secretario del Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas y miembro de la Asociación de Cronistas e Historiadores de Coahuila. El maestro Lucas Martínez Sánchez es autor de un sinnúmero de obras sobre la historia, sobre todo regional. En verdad ha estado trabajando de forma muy profunda. Agradecemos también la presencia del licenciado Jorge Tirso Lechuga Cruz, licenciado en Historia por la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila y es miembro de la Asociación de Cronistas e Historiadores de Coahuila y es autor de un libro muy importante, Coahuilenses en el Congreso Constituyente de 1917, que fue editado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas y por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Cultura. Agradecemos mucho, en verdad, esta participación, sobre todo por la calidad de los estudios que ustedes han realizado en el tema. Y vamos a, sin mayor preámbulo, vamos a darle entrada. Van a ser tres bloques, unos planteamientos, pequeños planteamientos, después una segunda sesión de planteamientos y por último una breve sesión ya de conclusiones. Iniciamos con el maestro Lucas Martínez Sánchez en este trabajo de la Mesa de Reflexión Coahuilenses en el Constituyente de 1917. Bienvenido, maestro. Gracias, por supuesto, estimado Carlos Flores, a la Secretaría de Cultura del Estado de Coahuila, por el espacio para poder compartir, con motivo del 5 de febrero, algunos comentarios, algunas reflexiones. Se ha hablado mucho de la figura de Carranza, del papel del primer jefe del ejército constitucionalista, del Plan de Guadalupe reformado en Veracruz, de su primitiva o primigenia alianza con Sonora, del papel de Carranza frente a las relaciones internacionales, de la operación, la estrategia, la discusión que se da en el constituyente del 16-17, con los detalles que el maestro Lechuga conoce y ha trabajado muy bien. De eso se ha hablado, se ha escrito bastante, hay gente especialista en el tema. Yo quiero voltear la mirada un tanto cuanto a ver el contexto coahuilense. Sé que nos verán y nos escucharán gentes en muchísimas partes, pero yo quiero voltear a Coahuila, o sea, un poco recorrer de manera muy rápida el contexto coahuilense previo al movimiento maderista y en el constitucionalismo. Coahuila como estado norteño tuvo peculiaridades, particularidades en el porfiriato, en cualquiera de sus etapas, sobre todo al final, con las sucesivas reelecciones de Díaz, muy especiales. Nosotros no podemos englobar, generalizar la reacción del movimiento maderista como un movimiento, en el caso de Coahuila, como un movimiento reivindicatorio de cuestiones sociales. El maderismo despertó en todo el país, particularmente en los núcleos urbanos de Coahuila, Saltillo, Parras, Torreón, la región central con Monclova, la región fronteriza con Piedras Negras, despertó. La chispa de la revolución se despierta por un interés de la sociedad urbana de una mayor participación y una efectividad en la participación en las elecciones. Eso es lo que movió al maderismo. Por eso aquello del sufragio efectivo, que también ha sido muy estudiado. Esto lo menciono porque cuando uno se enfoca, comenta el constituyente del 16-17, evidentemente pues están sus artículos emblemáticos,
la cuestión de la educación, la cuestión de la tierra, la propiedad de la nación, la cuestión laboral, y pareciera que desde el maderismo hay ese tipo de reivindicaciones, las hay, pero no en todas las regiones, no en todas las regiones. Terminó el comentario con algo muy sencillo pero ilustrativo. No fue lo mismo las relaciones patrón-obrero o patrón-trabajador en la parte central y norte de Coahuila, por ejemplo, en las haciendas, que lo que fue en el sureste o en la laguna. En la tienda de raya, el peón endeudado lo podemos encontrar, hay que decirlo así, sobre todo en la franja de la producción algodonera del sur del estado y muy al sur, en el caso del municipio de Saltillo. Hacia otras partes de Coahuila, la relación del dueño del rancho, del dueño de la hacienda con el peón fue muy distinto por muchos factores. ¿Por qué lo menciono? Porque todo ese contexto va a empujar en el maderismo a que se luche, a que se vaya a una guerra por buscar una mayor participación electoral. Fue como la primera chispa en Coahuila para ir a la revolución. Bien. Muy bien, maestro. Yo creo que ese encuadre de contextual sobre lo que fue lo que después devino en lo que es el constituyente 16-17, habla mucho también de la participación de coahuilenses, que a final de cuentas es el núcleo central del tema que tratamos. Si bien es cierto que el movimiento revolucionario en general, en su primera etapa, de la no reelección y la segunda del constitucionalismo, fueron coahuilenses los protagonistas, pero yo creo que lo más importante y yo creo que lo rico de esta charla es precisamente los otros coahuilenses que participaron y que contribuyeron en mucho a la Constitución, que es la que actualmente nos rige. Damos entrada al licenciado Jorge Tirso para que nos hable al respecto. Muchas gracias, Carlos. Gracias al maestro Lucas que me antecedió en la palabra. Y bueno, abundando un poco a estos antecedentes que presenta el maestro Lucas, quiero decirles que la reunión o la asamblea de revolucionarios que sirvió de antecedente inmediato al Congreso Constituyente, pues fue la convención de Aguascalientes, en donde en un primer intento por reunir a los revolucionarios, Carranza solo va a lograr convocar a los generales, gobernadores y oficiales con mando de tropa que son adictos a él, a la figura del primer jefe, ¿no? Esta primer reunión que se va a hacer los primeros 5 días de octubre de 1914 en la Ciudad de México y que después, bueno, se va a convertir en la Convención de Aguascalientes al emigrarla a una ciudad más neutral y donde van a participar ahora sí miembros de las 3 facciones revolucionarias, los constitucionalistas, los villistas y los zapatistas. Había algún independiente, el exgobernador de Sonora, José María Maytorena, y pues bueno, en esta convención, en esta primera intento de reunión, va a estar marcada por una lucha de facciones entre villistas y carrancistas y carrancistas y zapatistas, que va a terminar, bueno, finalmente en el desconocimiento hacia el primer jefe como encargado de la presidencia de la República y como jefe del ejército constitucionalista, y a su vez un desconocimiento de Carranza a la convención y a los presidentes que había puesto, primero Eulalio Gutiérrez y después a Roque González, 2 coahuilenses. Carranza siente la necesidad de retomar el control del movimiento y bueno, desde Veracruz va a formar ahí el gobierno nuevamente y de ahí va a emprender una lucha no solo por el control armado, que era el que estaba buscando, sino también por el control político. Parte de ese control político, una vez que ya pudo él triunfar sobre la Convención de Aguascalientes y después de que pudo derrotar al villismo en las batallas de Celaya, y que se tiene que empezar a formar el gobierno ya de un movimiento triunfante como es el constitucionalismo, pues bueno, una de las primeras acciones de Carranza es la formación de un Congreso Constituyente.
en la segunda mitad de 1916, específicamente el 14 de septiembre, Venustiano Carranza va a emitir el decreto por el cual convoca al pueblo a la formación de un Congreso Constituyente, marcado por una frase de Carranza, ¿no? En la que señala que no podían perder en el campo legislativo lo que habían ganado, perdón, en el campo de batalla. En ese sentido, así se formaría el Congreso Constituyente, que tenía ahí una cláusula que señalaba que no podrían participar en el Congreso alguna de las facciones que fue derrotada por el constitucionalismo, entiéndanse ahí huertistas, felicistas, villistas, zapatistas, etcétera, ¿no? A la semana después de haber emitido la convocatoria al Congreso Constituyente, va a emitir la convocatoria electoral para elegir a los diputados constituyentes y posteriormente se va a emitir la ley electoral que regiría el proceso para elegir a los diputados. Las elecciones del Congreso Constituyente se verificarían el 22 de octubre de 1916 y se utilizaría como base el censo de 1910 y la división territorial de 1913 en cada uno de los estados. El Congreso entraría en funciones el 1 de diciembre de 1916 y ellos mismos iban a calificar sus elecciones, es decir, no existía en ese momento una institución que sirviera para calificar las elecciones o para evaluar los procesos electorales, sino el seno del Congreso, o algo que se conoce como juntas preparatorias, iban a calificar sus propias elecciones. Los requisitos para ser diputado eran los que marcaba la Constitución de 1857, tener un modo honesto de vivir, no estar impedido judicialmente, no ser funcionario público o haberse separado cuando menos 3 meses antes de tu puesto para poder competir, etc. Y las juntas preparatorias, las juntas previas, en las que se calificarían esas elecciones y en la que se le daría forma al Congreso Constituyente, iniciarían el 20 de noviembre de ese mismo año. Coahuila, con base en el censo de 1910 y en la división territorial del 13, pues quedó dividida en 5 distritos. El primero de ellos tuvo como cabecera Saltillo y comprendía también a Ramos Arizpe y a Parras. El segundo tenía como cabecera Parras y comprendía también San Pedro de las Colonias y General Cepeda. El tercero, la cabecera era Torreón y también abarcaba Viesca, Matamoros y Sierra Mojada. El cuarto distrito, el más extenso en territorio, aunque no en población, era el distrito número 4, con cabecera en Monclova, y que incluía San Buenaventura, Nadadores, Abasolo Nuevo, Juárez, Progreso, Sabinas, San Juan de Sabinas, Cotrociénegas, Ocampo, Sacramento, Musquis y Candela, y finalmente el distrito 5, con cabecera en Piedras Negras y que comprendía también a Zaragoza, Allende, Nava, Morelos, Gijedo, Rosales, Guerrero, Hidalgo y Jiménez. Así se dividía el estado en ese momento. Según el censo de población, Coahuila tenía 118,000, un poquito más de 118,000 posibles electores, es decir, la población de Coahuila en ese momento era de 392,062 habitantes, una cosa así. Y solo 118 podían votar, 118,000 podían votar. De esos 118,000, 28,000 estaban en el primer distrito, 19,000 en el segundo, 23,000 en el tercero, 39,000 en el cuarto y 15,000 en el quinto distrito electoral. Así se dividía un poco, y el abstencionismo en la elección va a ser muy alto por muchas cuestiones, principalmente una de ellas sería el corto proceso que hubo para preparar la elección, es decir, hubo un mes para poder preparar la elección, un mes de campaña es más, y realmente con eso se hizo el proceso. Bien. Bien, muchas gracias. Entramos al segundo bloque, Lucas, para continuar con la exposición del contexto. Sí, yo pareciera que vamos en momentos distintos, pero el maestro Lechuga se ha especializado en el grupo de diputados que representaron a Coahuila.
y eso es muy interesante, el proceso técnico electoral. Yo voy al paso, un poco contextualizando, es lo que ha querido ser mi aportación. ¿Por qué llega ese grupo allá? En el maderismo hay alianzas. En el maderismo, Carranza, que es un reyista, que es un político hecho de pe a pa, va a congeniar, va a tener que llegar a un acuerdo, no sé si lo quería o no, con el grupo de Madero, que tienen la idea, el idealismo, el voto, el sufragio efectivo, etcétera. Carranza es más pragmático, es su candidato en 1909, va a participar de la revolución maderista en el 10, va a estar en Ciudad Juárez, no hay espacio vacío en política. Carranza va a estar en Ciudad Juárez, cerca, en el propio gabinete de Madero, cerca de Madero, en la operación política de Madero. Viene Carranza de gobernador revolucionario, el Congreso no lo acepta, no lo quiere aceptar. Madero prácticamente, por medio de su hermano, que está de jefe de armas en Torreón, en aquel verano de 1911, le dice al Congreso, lo aceptan o voy con las armas y lo pongo. Es el gobernador revolucionario. En el otoño del 11, tanto Madero como Carranza serán electos constitucionalmente y empieza también un estira y afloja. Basta ver el texto del doctor Rodolfo Esparza sobre la correspondencia Madero-Carranza, basta leerla y ve uno como cada quien, no sé si más Carranza o más Madero, están tratando de formar su grupo político, al menos Carranza es más explícito, está aprovechando la gobernatura, es un político de mucho tiempo, armando sus cuadros, consolidando los liderazgos en los pueblos del Estado, preparándose para lo que pueda venir, ya sea una contienda electoral, ya sea como sucedió el golpe de Estado, el cuartelazo de Huerta, pero Carranza va haciendo esas alianzas con liderazgos cercanos a él. En el constitucionalismo, que es algo que ya hemos platicado, pero yo traigo solamente un ejemplo, porque nos va llevando esto al constituyente del 16-17, aquella discusión que es muy conocida en la mañana del día que se firma el Plan de Guadalupe del 26 de marzo, cuando aquel joven Mújica y Lucio Blanco y aquellos jóvenes oficiales pues presionaban en la discusión para que se incluyeran cuestiones de reivindicaciones sociales, banderas sociales en el Plan de Guadalupe. Y es cuando los investigadores que han trabajado en ese momento nos han explicado, como Carranza, con una visión más de mediano plazo, con la experiencia que le había dado tantísimos años de político porfirista y luego de político revolucionario, que les dice, ahorita vamos a recuperar la legalidad. Si ponemos otras demandas o demandas sociales, el clero, los grandes propietarios, el capital, una serie de factores de poder nos van a hacer imposible ganar la revolución. Entonces, ya están presentes en el Plan de Guadalupe algunas reivindicaciones sociales, pero en ese momento Carranza sabe que es primero una guerra la que hay que ganar para luego ir a aquello. Vendrá un momento dificilísimo, el de 1915. Es que no podemos entender el constituyente del 16-17, el maestro Lechuga lo mencionaba, donde están puros carrancistas. El que llega, llega, y el que manda, manda. O sea, no están villistas, no están zapatistas, mucho menos los del Partido Católico Nacional, o mucho menos, aunque sí va a haber voces conservadoras, o va a haber voces con otros posicionamientos en el Congreso. Finalmente, a rajatabla, hay ciertos grupos que están fuera, porque el carrancismo ha ganado la guerra, pero 1915 es muy importante. Es una pelea de todos contra todos. Sí, definitivamente yo creo que a final de cuentas ese ser político y ese quehacer en el caso
concreto de Carranza, bueno, ese oficio de político que tiene es parte, yo creo que del éxito en el logro de la Constitución al saber negociar. La política, a final de cuentas, es negociación. Hay en esa Constitución, estoy seguro, que hay planteamientos de todos los grupos, claro, encausados con una visión que era la que estaba marcando quien lideraba ese movimiento. Adelante, Jorge. Pues bueno, nos quedamos, muchas gracias a Lucas por su aportación. Nos quedamos aquí en cómo se había dividido Coahuila. Ya les comenté que se dividió en 5 distritos electorales y cómo estaba más o menos conformada la población en ese estado. El proceso electoral fue muy similar en las entidades federativas, es decir, como el constitucionalismo para ese momento ya tenía controlada la mayor parte del territorio nacional, salvo algunas excepciones como Durango y Morelos, donde incluso las elecciones estuvieron marcadas por casi una prohibición de que se llevaran a cabo. El hecho es de que de Durango no fueron los representantes que la ley les daba, simplemente fueron un par. En el caso de los demás estados, las elecciones fueron muy tranquilas. En el caso de la Diputación de Coahuila específicamente, y del proceso electoral celebrado acá, no hubo ningún contratiempo. Los presuntos diputados fueron en noviembre, a finales de noviembre, a las juntas preparatorias en Querétaro, y ninguna de sus credenciales fue impugnada, no presentaron mayor problema, y el 1 de diciembre de 1916 tomaron protesta como diputados, iniciando así el proceso de construcción de la Carta Magna que habría de guiar al país en la búsqueda de la legalidad. Los diputados que representaron a Coahuila, ahorita les voy a proyectar aquí una imagen de los diputados, pero en el primer distrito, con cabecera en Saltillo, fue electo con poco más de 3,000 votos, Manuel Aguirre Berlanga. Él había sido subsecretario de Gobernación, encargado del despacho, había estado con Carranza desde el inicio del movimiento constitucionalista de Arteaga, Coahuila, y su suplente fue el profesor José Rodríguez González. Aquí hay algo curioso. Manuel Aguirre Berlanga solo va a estar en su puesto las juntas preparatorias. Posteriormente Carranza lo va a llamar para que se ocupe otra vez de la Secretaría de Gobernación y va a dejar entrar su suplente, el profesor José Rodríguez González, de Ocampo, Coahuila. Aunque había estado en la revolución, no había participado de lleno, más bien era el intermediario entre la clase magisterial de Coahuila y el movimiento revolucionario. Por el Distrito 2, con cabecera en Parras, fue electo Ernesto Mid Fierro, también de la primera hora del constitucionalismo. Periodista, combatía más que con las armas, con las letras, fundaba periódicos, etcétera. Era agente en la compra de armas. Y su suplente fue Toribio de los Santos. Por el Distrito 3, con cabecera en Torreón, fue electo el doctor José María Rodríguez y Rodríguez. También él incluso tenía mayor trayectoria que los otros dos. Desde el maderismo había estado militando. Incluso cuando fue el acontecimiento aquel de la matanza de chinos en Torreón, él prestó su consultorio para que ahí se pudiera atender a los heridos, obviamente a los asiáticos heridos. Había estado con Carranza también allá en Piedras Negras cuando estableció su cuartel general allá, y su suplente fue Eduardo Guerra. En el cuarto distrito electoral, con cabecera en Monclova, fue electo Jorge Enrique Bombersen Aguilar, un minero, sindicalista, y su suplente Silviano Pruneda. Y finalmente, por el quinto distrito, con cabecera en Piedras Negras, Manuel Cepeda Medrano, un burócrata revolucionario, que había apoyado siempre a Carranza en cuestiones fiscales, en cuestiones hacendarias, y que incluso llegó a ser tesorero del Estado cuando Carranza era gobernador. Bueno, el Congreso Constituyente de 1916 comenzó en el 1 de diciembre. El primer jefe presentó ese día su proyecto de constitución.
según señala Fernando Serrano Migallón, especialista en el constitucionalismo, el proyecto de Carranza no era una nueva constitución, sino un proyecto de reforma a la Constitución de 1857, que debía de conservar todo lo bueno que unió a los mexicanos en algún momento, pero que debía de ser eliminado, lo que también provocó una escisión entre liberales y conservadores. Sin embargo, según señala Luis Barrón, hay características o hay artículos esenciales que hacen que los constituyentes, en vez de que sea una reforma a la Constitución de 57, la hagan una nueva constitución. Y como el constituyente no obedece ninguna ley anterior, es decir, solo sirve para lo que va a ser, que es la constitución nueva, entonces deciden hacer una nueva constitución, que es la de 1917, y que según nos va a decir Luis Barrón en un texto imprescindible sobre la Constitución de 1917, solo se le cambió el 25% al proyecto total. Es decir, porque luego hay autores que dicen, como cambió radicalmente la Constitución, por eso fue una nueva Constitución. Se conservó el 75% de lo que Carranza presentó el 1 de diciembre, y solo cambió el 25%, pero los diputados, en su carácter de constituyentes, quisieron darle el carácter de nueva constitución. La participación de estos coahuilenses que ya les mencioné fue importantísima. Cada uno participó obviamente en los debates en los que eran expertos en el tema. Por ejemplo, el profesor José Rodríguez y González, en los que tenían que ver con la educación. Él era profesor, en el artículo 3 ahí tuvo alguna injerencia, sobre todo en el tema de la forma en la que se le iba a pagar a los maestros, que en todo el siglo XX y quizá el siglo XIX son una clase súper maltratada, y los archivos están llenos de documentos en donde los profesores piden que alguien se haga cargo, gobierno, estado, federación, municipio, estado, federación, sobre quién les va a pagar. Ernesto Mizfierro es el que menos tiene participaciones, porque él fue electo secretario de la mesa directiva, entonces no tiene ni una. No va a hablar ninguna vez. José María Rodríguez, médico de profesión, va a hablar específicamente sobre el alcoholismo y la necesidad de erradicarlo completamente de la población. Jorge Enrique Bombersen Aguilar va a tener unos discursos magistrales sobre la libertad de expresión y sobre la libertad de agrupación. Recordemos que él fue fundador de la Unión Minera Mexicana. Y Manuel Cepeda Medrano finalmente va a abordar algunas cosas que tienen que ver con el tema fiscal y hacendario, y sobre qué tiene que hacerse responsable de pagar ciertas participaciones a la federación, si el municipio, si el gobierno del estado, etc. El constituyente se compuso de 66 sesiones, es decir, en 66 sesiones entre diciembre y febrero se desarrolló, se hizo la construcción de la Constitución, y se asistieron de la siguiente manera los constituyentes. Manuel Aguirre Berlanga, que ya les dije que él fue suplido por José Rodríguez y González. González asistió a 58 sesiones, Ernesto Mizfierro a 52, José María Rodríguez a 51, Bombersen a 47 y Manuel Cepeda Medrano a 58. Con esto cierro nada más con un hecho que le hacen a Bombersen ahí en el diario de los debates. Bombersen fue el que menos sesiones asistió de los coahuilenses. Sin embargo, fue el que más habló de todos ellos. Incluso le van a recriminar los constituyentes de otros estados, y pues traía una pistola en la cintura, entonces ¿quién se la podía hacer ahí de emoción? Y decían, ya bajen al diputado Bombersen, porque parece que tiene el monopolio de la palabra, y no dejaba hablar a nadie, a pesar de que fue el que menos veces asistió a las sesiones. Listo, Carlos. Muy bien, no, muchas gracias. Yo creo que aquí tenemos un panorama amplio y sobre todo mucha luz sobre esas otras personalidades coahuilenses que participaron en este complejo, pero a la vez fundamental proceso que fue la configuración, la elaboración, la promulgación de la Constitución del 17
en los trabajos que se realizaron en el 16, finales del 16 y 17. Yo creo que eso nos da muchas luces. Hay mucho tema para tratar. Quizás sea pertinente después hacer a lo mejor alguna mesa donde se exponga con mayor detalle las participaciones ya muy puntuales de cada uno de los constituyentes coahuilenses, y darnos esa luz y cuál fue su aportación real a la ley a la Constitución que nos rige actualmente. Vamos a entrar en el tercer bloque. Ya nada más son conclusiones. Tienen totalmente libertad de palabra para decirnos, en base a esto que ahorita escuchamos, cuál consideran ustedes sea un colofón a esta reflexión que hemos realizado. Adelante, Lucas. Sí, yo cierro esta contextualización breve, si ustedes quieren, que he tratado de hacer de la composición política previa al constituyente de 1916 y 17, en el caso de Coahuila, donde estamos nosotros. Es muy importante que quiera imaginar, pensar. 1915, de enero a septiembre, Coahuila tiene gobernadores villistas. O sea, durante más de la mitad del año, Coahuila está en manos de los villistas. El padre fue con Carranza, el hijo fue con los villistas, el hermano con Carranza, el otro hermano con los villistas. Hubo división inclusive en las familias. Es hasta ya la segunda mitad de 1915 cuando el carrancismo logra derrotar en el Bajío a los villistas y repercute acá en Coahuila, donde se toma el control. Va a ser gobernador interino, es algo fundamental, Gustavo Espinosa Mireles, aquel joven abogado, secretario de Carranza. Y voy bordando estos datos porque son los que nos van a llevar a la representación coahuilense en la Constitución del 17. El 16, hay un momento de elecciones. En el caso de Coahuila, en el que los grupos se van a diferenciar muy bien. Previo al constituyente, el grupo de Carranza, que representa a Gustavo Espinosa Mireles y una serie de liderazgos en el Estado, van a tener rivales enfrente de sus mismos correligionarios, de quienes habían luchado con ellos en la guerra apenas 1 o 2 años antes, Francisco Cos Ramos, Eulalio Gutiérrez, en buena medida, con la figura de Luis Gutiérrez al frente, van también a tener candidaturas frente a la candidatura a gobernador de Gustavo Espinosa Mireles, que finalmente les gana las elecciones. Y ahí podemos estar de acuerdo o no, pero pues con el apoyo de Carranza, con toda la figura de Carranza, con el aparato o como se diga, saca adelante la gubernatura de Espinosa Mireles y hay un grupo fundamental, sobre todo del sureste, muy importante, liderado por Luis Gutiérrez, Pancho Cos, que bueno, pues van a quedar fuera de la escena política, al grado de levantarse en armas y tenerse que ir al extranjero. ¿Quién va entonces, como decía el maestro Lechuga, las elecciones de los diputados que van al constituyente? Von Bersen lo mencionaba, que es un personaje singular, creo que es el que más conozco yo, era el diputado allá por Monclova y la Carbonífera. No, usted era un periodista, además de minero, y no, usted era un periodista, un tipo inteligente. Va a ser una diputación federal totalmente carrancista, salvo el doctor Rodríguez Portorreón, que era de Saltillo, nacido acá, que tenía sus orígenes en el maderismo, como los van a tener yo creo casi todos, él en particular. Sí, pero es una diputación del, como decía en aquel tiempo, del elemento carrancista de Coahuila. O sea, son los carrancistas en el Congreso. Y viene algo muy, muy simpático, muy singular, muy de la vida política, habrá tema para seguirlo analizando. El 20, cuando Carranza es asesinado, el año pasado recordábamos ese acontecimiento, el 20, cuando lo matan,
cuando lo asesinan, ya está Luis Gutiérrez, ya está Porfirio Cadena, ya está Antonio Villarreal, ya están Antonio Villarreal de Nuevo León, por aquí estuvo, están los que perdieron la elección frente a Espinosa Mireles, ya están en la Plaza de Armas de Saltillo, firmando un acta, reconociendo el plan de Agua Prieta y siendo Porfirio Cadena de manera muy breve y luego Luis Gutiérrez el gobernador del estado. Entonces, aquellos diputados que van al constituyente del 16-17, carrancistas completamente, luego también sus biografías van a irse ayornando, ¿no? Porque cambió no el rumbo político, sino el grupo político del país. Entonces, esto que el maestro Lechuga nos va hablando del constituyente en Querétaro, yo quise un poco ir de manera paralela compartiéndoles a abuela pluma el ambiente político que se va construyendo en Coahuila, porque al morir Carranza, aquel 20 de mayo, a unas horas después, días después, momentos después, nace en Coahuila un nuevo grupo político, que luego va a conocerse como el peretrevillismo, y es un grupo de una permanencia, de una cohesión política fundamental. Si quienes nos ven, nos escucha, conoce la historia de Coahuila, le gusta la historia de Coahuila, y me pudiera hacer una pregunta o nos pudiéramos hacer una pregunta muy sencilla de todo este proceso político desde Carranza, maestros nuestros alcanzaron a conocer a alguien que podía representar la construcción del grupo político que nació a partir de todo eso. Quienes conocieron al maestro don Federico Berrueto Ramón, bueno, pues él es una de las expresiones más acabadas de la caída de Carranza después del constituyente, su muerte, la emergencia de un grupo político nuevo y el peretrevillismo de largo aliento del cual fue parte don Federico Berrueto. Entonces, pues esa es la historia de Coahuila, unida a aquel momento. Hoy la unimos, la hicimos unir a aquel momento del constituyente de noviembre del 16 a febrero del 17, que fue cuando se juró la constitución que hoy nos rige. Muy bien, maestro. Jorge. Bueno, pues hay algo muy importante que dijiste, Carlos, y es la historia de esos otros, además de Carranza. Ya hablamos de los coahuilenses que representaron de los constituyentes que mandó Coahuila. Sin embargo, hubo coahuilenses, otros revolucionarios conocidos acá en el estado, que representaron a otros estados. Y me dirán, ¿y cómo fue eso posible? Si ellos eran de Coahuila, ¿qué va a andar haciendo uno de Coahuila en Puebla o en Jalisco o incluso en Nuevo León? Bueno, la convocatoria electoral y la ley electoral tenían también un apartado en el que decía que aquella persona que durante la decena trágica o el cuartelazo estuviera viviendo, estuviera en servicio, en comisión, en alguna entidad que no fuera la suya, se iba a considerar como vecino de ese lugar. Entonces ese artículo les daba la facultad o les daba ahí la posibilidad de poder inscribirse o ser postulados como candidatos por otros distritos de entidades diferentes. Y así fue como Coahuila logró tener mayor presencia en el Congreso Constituyente. Mandó 6 diputados Coahuila de 200. Es decir, y por otros estados logró mandar 9 más. Por Colima, el único distrito de Colima, es decir, el único diputado que fue de Colima era nacido aquí en Saltillo, Francisco Ramírez Villarreal. Por el distrito número 16 de Chapala, Jalisco, Joaquín Aguirre Berlanga, hermano de Manuel. Por el distrito número 1, cabecera Monterrey, Nuevo León, Manuel Amaya de Candela, Coahuila. Por el distrito número 11 de Tecamachalco, Puebla, Luis T. Navarro Garza, que nació en el norte del estado. Por el distrito 8, con cabecera El Nieve, Zacatecas, Juan Aguirre Escobar, de General Cepeda. Por el distrito número 5, el Marabatío, Michoacán, Gabriel R. Cervera, de Guerrero, Coahuila. Por el distrito número 9 de Ixtlahuaca, Estado de México, Jesús Fuentes Dávila, saltillense. El distrito número 3 de Santa María del Río, San Luis Potosí, Rafael Cepeda de la Fuente, que había sido gobernador de San Luis de Arteaga, Coahuila. Y finalmente por el 10º distrito de Celaya, Guanajuato, Enrique Colunga Mid de Matamoros, Coahuila.
Y aquí hay dos casos muy, muy simbólicos de estos otros 9 diputados que representaron a otros estados, pero que habían nacido en Coahuila. El caso de Jesús Fuentes Dávila, él toma protesta como diputado, sin embargo va a enfermar y él manda una carta al constituyente y dice, yo ya no puedo ir al constituyente, manden a hablar a mi suplente. El suplente de él también, exmaderista, después constitucionalista, de esos de hueso colorado, profesor Gabriel Calzada, que es de la 22 legislatura, aquella que desconoció a Huerta, nada más que en el camino de donde estaba acantonado Gabriel Calzada, que era el Estado de México, a Querétaro, lo matan. Y entonces se queda sin representación el Distrito 11, porque Jesús Fuentes Dávila ya no va. Y finalmente el profesor Rafael Cepeda de la Fuente, que él era el titular por el distrito de Santa María del Río en San Luis Potosí, él se ve impedido a poder asistir al constituyente y va a entrar su suplente, que es Rafael Curiel. Y él es el que firma la Constitución. También hay un caso muy, si lo quieren llamar ustedes, muy particular, muy chispa, muy botana, de el caso en una discusión que hay entre el profesor José Rodríguez González, que era el suplente, y de Manuel Cepeda Medrano, que era el titular del distrito número 1. Entonces ahí se pelean ellos por ver quién firma la Constitución. A pesar de que Manuel... Aguirre Berlanga. Sí, a pesar de que Manuel Aguirre Berlanga era secretario de Gobernación y él la iba a firmar, él la firma también como constituyente. Y se enoja el profesor Rodríguez González y le dice, ¿por qué si yo vine? Usted no vino a ninguna sesión, vino a las preparatorias, incluso las dirigió. Esto nos debe de llevar, esta remembranza, si quieren llamarle así, porque fue muy general. Tenemos materia, obviamente, como dijo Carlos, para hablar de particularidades, pero este pretexto del 104 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la participación de estos coahuilenses y no solo de los coahuilenses, sino de todos los mexicanos que participaron en la elaboración de la Carta Magna, nos debe de servir para que sigamos reflexionando, descubriendo esa forma de la historia, que la historia se fue dando para llegar al momento en el que estamos hoy. Nos debe de ayudar a reflexionar ciertos momentos que incluso podemos tener en las sombras, como fue el caso de la participación de los constituyentes de Coahuila durante mucho tiempo, que solo teníamos mitos. Yo recuerdo algo que decía el finado Álvaro Canales, que cuando mencionaba al profesor José Rodríguez González, decía, pues la única vez que subió fue para preguntar, ¿y cuándo nos pagan las dietas? Que era el sueldo, y no, ya después... Bueno, motivados por eso que nos decía Álvaro, bueno, descubrimos toda una gran participación del profesor Rodríguez González. De igual manera, esta conmemoración nos debe de servir para preguntarnos, ¿y qué pasó después en los estados, en el país, de que entró en vigor la Constitución? Ya Lucas habló de 1920, pero inmediatamente hubo ahí un año que quizá no es importante porque es un año de transición a un magnicidio como es el del 20, que es 1919, pero que fue el año de la institucionalización de los estados, de la gran mayoría. Hubo ahí algunas excepciones, pero después de la promulgación de la Constitución Federal, bueno, los estados tuvieron que armonizar las elecciones, las constituciones de sus estados y empezar a trabajar en procesos electorales que, híjole, despertaban, como dice José Luis García Valero, las más bajas pasiones de los hombres por busca del talismán del poder. Con eso creo que podemos concluir ahí la participación. Muchas gracias, Carlos, a la Secretaría de Cultura del Estado y al maestro Lucas por su invitación a esta charla. Muchas gracias a ustedes, maestro Lucas, maestro Jorge Tirso. La verdad, muy, muy interesante, y como hace rato mencionábamos, yo creo que da para mucho más esto. Ahorita nada más es una pequeña reflexión de ver esa riqueza de lo que Coahuila aportó
a esa constitución que nos rige actualmente. Y bueno, qué mejor que conmemorando el 104 aniversario de la promulgación para poder hablar de ello. Y como bien dice Jorge Tirso, pues a lo mejor había pasado de lado, no se está tomando en cuenta, dado la gran figura que representa Carranza, la gran figura que representa Madero para la historia de Coahuila y del país, pues le quita un poco de presencia a los demás. Y yo creo que es este tipo de mesas de análisis, de reflexión, nos permiten visualizar esos otros coahuilenses que también participamos y que, bueno, lo enriqueció grandemente Jorge Tirso con la mención de todos los coahuilenses que participaron como constituyentes en representación de otros estados del país. Muchas gracias, Lucas, muchas gracias, Tirso, y pues esperamos seguir contando con su apoyo para realizar este tipo de trabajos de divulgación de nuestra historia. Gracias.